un interesantísimo director, una obra muy interesante. Me encantó, me encantaron los laburos, me encantó. Se nota mucho la dirección. ¿Cómo lograste esto en los actores, en las actrices? ¿Cómo lograste este abordaje, en esta propuesta de verdad, de esta creatividad que tienen en escena? Bueno, qué sé yo, es difícil de decir, sí, porque el teatro es un continuum, ¿no? La obra era originalmente muy costumbrista y yo le propuse a los actores que dejemos un poco de lado el costumbrismo y que nos enfocáramos sobre todo en lo que le pasaba a ellos. Digamos, como es una obra de sirvientes, una obra de seres que asisten a una cantidad de acontecimientos extraordinarios pero no pueden participar, donde ellos tienen una propia organización, donde el poder es posible de ser ejercido, entonces son sirvientes de una residencia presidencial en un momento conflictivo, pero ellos reproducen alguna de esas instancias en cuanto al poder entre ellos, pero por otro lado participan como testigos sin voz ni voto de una realidad tremenda que nos excede. No son protagonistas. Eso me pareció que era interesante porque todos nosotros no somos protagonistas. Totalmente. No, un claro oscuro, una acuarela, un medio tono. Entonces me pareció que era importante que los actores, además de trabajar la palabra, el decir, porque relatan mucho, también se abocaran a defender sus personajes. Que algunos de esos personajes hacen lo que pueden por sobrevivir y a veces lo que hacen no está bueno, pero que había que ponerse en el lugar de ellos. Entonces fue un poco la consigna. Es decir, bueno, defendamos a estos seres que están náufragos, a veces muy vulnerables, tratando de defenderse, porque eso es lo que nos pasa en la sociedad todo el tiempo. Y entonces, en realidad, es para pensarnos siempre a nosotros el teatro, ¿no? Claro. Ellos están en esa situación, nosotros siempre estamos en situaciones, la política siempre cambia, ¿no? Ahora asistimos a un momento muy particular. Los actores, cuando vieron que cambiaba el gobierno, porque nosotros empezamos a ensayar hace muchos meses, me decían, ¿qué pasará con esta historia? Y yo decía, y más que nunca, primero porque la obra habla de los sirvientes, no de Isabel Perón, no de Perón. Totalmente. Pero habla de ellos, habla de nosotros. Cómo nos situamos frente a determinadas situaciones y qué pasa, ¿no? Entonces yo les decía a los actores, creo que más que nunca el material es interesante, porque la única forma de evolucionar es repensarlos, recordar los momentos dramáticos, los momentos de crisis y, bueno, repensarnos, porque estamos de nuevo en un lugar parecido, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esta obra? ¿Te llega la propuesta, leíste el texto vos y dijiste esto lo quiero hacer? Y además tan oportuno. Claro, bueno, la obra es de Adriana Tursi, que está acá al lado mío, una amiga de años, yo ya he dirigido materiales de ella, que Aquí hace estamos. un par de años Sí. me trajo esta obra, Los Sirvientes. Entonces, después de buscar algunas alternativas para ver dónde hacerla, finalmente se armó acá en el Teatro del Pueblo, porque Adriana forma parte del grupo del Teatro del Pueblo, es integrante del equipo. Y bueno, así nos encontramos. Luego, yo creo que efectivamente es oportuna la obra. Es siempre cada vez más oportuna. Increíble porque es súper oportuna. Lamentablemente no lo digo. Sí, claro. Pero Claro, porque la obra se enfoca en nosotros, creo, ¿sabes? Por esto. Sí. Más que historicista, es, bueno, en un momento histórico determinado, bueno, ¿cuáles son las actitudes? ¿Cómo nos movemos frente a eso? Y eso es todo el tiempo, ¿no? ¿Qué dices, Sí. Adriana? No, sí, que sí, la obra es oportuna porque, bueno, siempre también es oportuno pensarnos, repensarnos, ¿no? Lo que hablábamos a veces, digamos, mientras se montaba el material, digamos que es un momento como de la historia argentina poco transitado, ¿no? Que sea Medio tabú es esa medio época. tabú, sí. Porque sí. ese proceso entre la muerte de Perón y el golpe de Estado del 76 que marca la historia es un momento tan difícil para los argentinos, tan complejo, que se aborda muy poco. Es casi una etapa de cierta vergüenza, ¿no? Absolutamente, porque además hubo una complicidad civil. Sí, es muy compleja esa etapa. yo misma no la sabía, me acabo de enterar.
Ah, mira. Me pareció genial porque vi una trastienda de una parte que no conocía, que nunca me enteré, que nunca vi. Claro. Sí, esto también es interesante. Fuerte. Recién decíamos los chicos jóvenes que no pasaron, porque bueno, los que vivimos esta parte de la historia, bueno, sabemos, nos traen recuerdos como muy vívidos de lo que sucedió. Sí, imágenes muy pregnantes. de la Eso, época. yo hablaba de las imágenes, porque cuando la actriz dice ¿a quién me parezco? ¿A quién me parezco? ¿A quién me...? Yo vi una imagen de cuando veía de chica, le vi el rodete, insistía, yo digo, wow, ese rodete, claro. Pero era muy impresionante. Claro, sí. Pero bueno, lo que pasa además con los jóvenes, con los que tienen poco contacto con la historia argentina y solo pueden leerlo desde el presente, lo que leen es esto, ¿no? Digamos, cómo se sirve en un momento a determinado sector del poder, y así como se le tiende la mano en un momento, en el otro momento se la quitan y lo traicionan, y después la soledad, ¿no? De, yo nunca tuve que ver, ¿no? Y empiezan todos a migrar hacia otros sectores. ¿Y quién quedó en la residencia? Nadie, vacía. ¿Y dónde está? Se fueron a servir a otro lugar, ¿no? O esta, digamos, la cocinera que dice, yo recibo órdenes. Bueno, pero el presidente está... no. Discúlpeme, yo recibo órdenes de arriba. ¿De arriba de dónde? Si de presidencia le bajan la orden. Pero ella dice, no, hable con mi superior. No, y bueno, estas cosas suceden, cada vez somos menos ingenuos tal vez respecto. Sí, es más tremendo, cada vez lo vemos más, cada vez se nota más esto, ¿no? Sí, tal vez cada vez somos menos ingenuos y esto está bueno. También la obra juguetea con un imaginario mítico argentino, ¿no? Porque el peronismo, estés o no de acuerdo con él, no deja de ser una marca de identidad argentina en estos 70 años, ¿no? Por acercamiento o por rechazo, la figura de Evita, de Isabel, Perón, en fin, es muy fuerte. Eso también es interesante, porque luego los 12 años de kirchnerismo también son una continuidad. Me parece que es interesante porque sin ninguna bajada de línea. Totalmente. En forma sencilla. Eso ¿no? pensaba, como que se mantiene en forma sencilla, no hay bajada de línea y te deja ver claramente cómo Vos funciona. elegís qué querés pensar Claro. en relación a eso, en relación a nosotros. Sí, esta es la idea, ¿verdad? Sí, Un espacio de absolutamente. reflexión. No, tal cual. Por Sí, eso sí, hablo de sí. pensarnos. Sí. Todo. ¿Cómo se te ocurre escribir esto? Digo, ¿no? Y además, tan adelantada, ¿no? Es como que te adelantaste algo realmente. ¿Cómo se te ocurrió? Y la verdad que porque esto, porque era un momento de la historia del país que yo sentía que era poco transitada, me llamaba la atención porque sí, el proceso es un periodo, por lo menos desde el teatro, muy visitado, que uno ha vuelto, ha mirado, ha leído, ha investigado, se ha escrito mucho, digamos, Teatro por la Identidad, ni hablar, muchos de los dramaturgos hemos escrito para Teatro por la Identidad. O sea que, digamos, es un momento histórico que es transitado. Y yo pensaba, y lo anterior, y lo que nos llevó al proceso, ¿cómo llegamos? Claro, ¿qué pasó? Y empecé a sentir esto, ¿no? Como con la necesidad de mirar esa parte de la historia, y además, bueno, la verdad uno encuentra ahí personajes históricos de una riqueza dramática, digo, ¿no? Son como potentes, contundentes, que dan esta posibilidad de generar recurso dramático. Así Estuviste que sí. investigando y ahí fuiste como te fuiste encontrando con personajes que realmente eran para transcribirlos y para armar la dramaturgia. Sí, mucho. Sí. Además, bueno, la posibilidad de haber hablado con algunas historiadoras, entre ellas Araceli Bellota. Yo, Araceli, digamos, una mujer que respeto, una historiadora que respeto mucho. Araceli tiene además un libro escrito que se llama Las mujeres de Perón.
Y el último capítulo que ella le dedica a Isabel, realmente muy interesante, muy interesante. Bueno, tuve la posibilidad de tomar contacto con Araceli, hablamos, de hecho ella fue la que me dijo, mira, anda, busca el libro, si no lo conseguís, llamame. Bueno, me moví, finalmente pude conseguir el libro, y además a partir del libro, digamos, de Araceli, empiezo a hacer como un recorrido de empezar a tocar otros contactos que también me llevaron a, bueno, las mujeres que habían estado en ese momento en la rama femenina, bueno, el abogado actual, de Isabel Perón, con el cual tuve la posibilidad de juntarme y charlamos largo con él. Sí, así que bueno, y varios personajes que vivieron el momento, bueno, gente que trabajó en la quinta en la parte de servicio en ese momento, años atrás, así que bueno, también con ellos para ver cómo era la dinámica del servicio, así que sí, fue un material, sí, interesante. Además fue también igual un momento muy tremendo, porque yo me acuerdo que escribiendo la obra, nada, una mañana me levanto, prendo la tele. Quédate con nosotros, estás escuchando Alma Auténtica.